un paro anunciado para el 30 de abril. En este contexto, posibilidad de rebote y crecimiento, no ves ninguna. Vuelvo a decirlo, si uno toma la referencia de la inflación acumulada a los 3 primeros años de la gestión Macri, da 164% y los precios crecieron entre 300 y 400%. Un congelamiento de precios con un sobreprecio del 100%, la verdad que no apunta a mejorar la situación de los argentinos. Ahora, Sergio, si esto fracasa, Sí. ¿cómo transita el gobierno de aquí a las elecciones? ¿Y cómo transitamos los argentinos? Ojalá de lo aquí a las transite con elecciones? una capacidad de reflexión y que recupere dinamizar la industria nacional, que recupere subsidiar parte de la economía, porque pareciera ser que el subsidio es mala palabra cuando países y potencias del mundo utilizan los sistemas de subsidio, ya sea en la agroindustria o en cualquier otro tipo de industria que tengan pesada. Ojalá recupere el sentido del bien común y gobernar para todos y no solamente gobernar para las corporaciones y pueda terminar con cierta tranquilidad su mandato. Lo que yo veo es que están agitando una situación de país muy complicado de aquí al proceso electoral. Ustedes acaban de dar los números de lo que fue la caída o el desplome de las acciones argentinas en Wall Street. Sí. La sociedad argentina ya le dijo que no al presidente Macri en diversas elecciones y le está diciendo que no por su molestia por estas medidas. Los mercados le acaban de decir que no, que eran sus principales aliados. Y particularmente en el sector financiero donde cayeron 8 y 9 puntos, como decía Agustín recién, las acciones. ¿Por qué caen 8 o 9 puntos? ¿Por qué cae más en el sistema financiero? Y porque se están dando cuenta claramente que la Argentina, uno, no está en condiciones de devolver la plata a partir de cuando tenga que empezar a devolverla, los dineros que le dio el Fondo Monetario, los inversores privados. Y dos, porque existe una transferencia de lo que fueron las LEVAC, que eran títulos públicos que podían tener particulares, fondos de inversión, bancos, organizaciones, y se la transmitieron todos a los bancos. Y los bancos hoy tienen más de 1 billón de pesos en la LELIQ, porque son los que absorbieron las LEVAC del sistema. Claramente, si entras en default, lo que están mirando es que el sistema financiero es el mayor acumulador de títulos del gobierno nacional de un gobierno que va a entrar en default. Ahora, por eso caen Sergio, las acciones. si le dice que no al mercado local y le dice que no al mercado internacional, ¿por qué él no le dice que no en su conjunto la conducción de los obreros en la Argentina? Porque el gobierno va a decodificar el 30 de abril, teniendo en cuenta que el paro no lo hace, por ejemplo, la CGT o no llama a ese paro la CGT, que esto no es tan así como todos dicen. Bueno, yo lo primero que haría una configuración del poder del movimiento obrero. El movimiento obrero hoy, 80 organizaciones sindicales, un poquito más, nos reunimos en Esmata la semana pasada, más de 70 regionales de todo el país. Las 2 CTA más los movimientos sociales también adhieren a la medida del 30. Queda un minúsculo grupo de dirigentes dentro del Consejo Directivo de la CGT que, si uno tiene en cuenta que se han ido 12 o 13 de 35, no son un poquito más de 20, son que deben estar con la idea de no hacer una medida de fuerza. Que son los dirigentes, yo creo que muchos trabajadores de esos sectores van a adherir a la medida de fuerza y va a ser una medida contundente la que vamos a dar. No todos pensamos igual, pero también quiero aclarar una cosa, no es un paro a tontas y a locas y a ciegas y producto de una interna. Nosotros le hemos pedido al Consejo Directivo de la CGT que convoque a un plenario de secretarios generales de todos los sindicatos para discutir esto, no lo convocó. Las regionales pidieron un plenario de todas las regionales del país, no la convocó. Entre todos pedimos un confederal, no lo convocó. Bueno, hemos tomado la decisión de converger a aquellos que creemos que la situación está dada para reclamar un cambio urgente de la política económica de este gobierno en una medida del día 30 que va a ser contundente. Agustín. Sí, Sergio, recién repasabas qué cosas debería hacer el gobierno para llegar más o menos de manera ordenada hasta las elecciones. Pareciera que hay poco tiempo para llevar adelante esas cuestiones y además decías, por ejemplo, tiene que dar subsidios. El gobierno tiene compromisos con el Fondo Monetario Internacional que le impiden eso por el objetivo del déficit cero. O sea, está metido en una trampa, con lo cual, si no hay alternativa de esto, ¿qué puede pasar de acá en adelante? ¿Qué es lo que ves? El gobierno se ató de mano solo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por un lado por el tema de los subsidios y por otro lado la limitación que tiene el Banco Central, por ejemplo, para participar en el mercado cambiario. Es decir, que te permitan 60 millones de dólares por mes ir a subastar, no es lo mismo que vos podás disponer de 1.000 millones para jugarlo durante el mes cuando quieras para controlar la divisa. Y también se encierra dentro de su política porque no hay plan económico para mí. Para mí hay medidas espasmódicas que son para llevar el día a día. Vos tenés por un lado
tasas altísimas para controlar el precio del dólar. Baja un poco la tasa y te sube el dólar. Entonces medio como que está en un camino sin salida, o por lo menos yo no le veo que tenga salida en función de las políticas que han tomado. Creo que está en una grave crisis, producto de que no tiene un plan económico, no tiene fortaleza política, y los mercados, que era su respaldo, le acaban de dar la espalda, tanto en la Argentina. No he visto ningún empresario que salga a bancar el plan económico de estas medidas económicas, no he visto a ninguno que salga, ¿no? Por el contrario, en la intimidad hay algunos con los que uno tiene la oportunidad de hablar, te dicen que esto es un mamarracho y que da vergüenza. Sí, claramente esto es así. Recién también hablábamos de la caída que está habiendo en la actividad económica. Evidentemente esto va a tener impacto y muy fuerte en el empleo, ¿sí? Que vamos a ver que seguramente va a pasar los 2 dígitos en los meses que quedan de acá en adelante. De nuevo, frente a esta situación, ¿la CGT va a seguir como está mientras suben los datos de desempleo? Ojalá recapaciten aquel grupo minúsculo de dirigentes del Consejo Directivo que dicen que no hay que parar y decidan afrontar la situación que están dadas las condiciones como para llevar adelante un plan de acción. Un plan de acción que tiene que tener por objetivo que este gobierno cambie la política económica. Si no, el Frente Sindical, cada vez somos más organizaciones, seguiremos conduciendo y articulando el conflicto social. ¿Alguna vez que creyó en estos créditos? No, lo dijimos siempre. ¿Y qué se hace con la gente que va a perder la casa? Lo dijimos siempre. Nosotros, cuando Sturzenegger, autor de los créditos UBA, sí, lo planteaba, nosotros lo decíamos que si este gobierno lo que pretendía era bajar el costo laboral y una línea de crédito está sustentada sobre un porcentaje que tiene que tener de inflación y ellos pretendían bajar el costo laboral, claramente iban a quedar desfasadas las cuotas. Lo que a ellos les pasa, lo entiendo y obviamente me solidarizo con ellos, es gravísimo. Nosotros lo dijimos desde el principio que estos créditos iban a ser un fracaso por esto, porque hay una política del gobierno de no llevar los sueldos al ritmo de la inflación. A ver, Sergio, yo contaba que allí algunos de las personas que están en la misma situación estuvieron hablando con el titular del Banco Nación y la respuesta, en lugar de decir vamos a encontrar una manera para que ustedes puedan pagar la cuota, fue ustedes así matan el sistema. Sí, porque el concepto que tiene el que decía el doctor recién, tanto el presidente del Banco Nación como cualquier funcionario de gobierno, lo primero que dice es, pero comprar una casa que valía 2, ahora vale 3, como si fuera que la compran para hacer negocio. Si vos la comprás la casa porque tenés una inmobiliaria y vendés casa, sí es un negocio, pero si vos la comprás como vivienda única y sobre la base de un salario, ahora él daba un dato importante. No hay que esperar solamente el trayecto de un juicio para terminarlo. Creo que tranquilamente una acción de amparo con rapidez la pueden presentar porque se ha vulnerado la seguridad jurídica del que pidió un préstamo sobre la base de determinadas variables que se han disparado y no son responsables ellos. Entonces habrá que recurrir a la justicia para que frene la posibilidad del inicio del proceso de ejecución. Como todo hay que recurrir a todo, ¿no? Si es necesario movilizarse, movilizarse, si es necesario pararse en la puerta de la casa del ministro de Hacienda, pararse en la puerta de la casa del ministro de Hacienda, y si hay que ir a la justicia, hay que ir a la justicia. Sí. Hay una novedad en la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con la Corte y los jubilados, Sergio. Sí, la Asociación Bancaria presentó un pedido de inconstitucionalidad de la Ley 15.008 que modificó el régimen jubilatorio y la forma de la liquidación del haber jubilatorio de los trabajadores del Banco Provincia, y paralelamente se presentaron acciones individuales de amparo porque se modificó ese sistema de liquidación que estaba atado al salario en paritaria por el cálculo que se establece con la nueva ley nacional. Y ayer la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió hacer lugar a uno de los jubilados que presentó respecto al modo de liquidación. Ahora falta que defina el planteo que ha hecho la Asociación Bancaria por todos los jubilados. Ahora tendrá que ir cada uno a hacer su reclamo, Sergio. Yo creo que va a haber una medida contundente. Me tengo que ir. Va a ser una medida contundente igual, la mayoría de los sindicatos estamos con esa medida y independientemente de que algunos irán a trabajar, creo que va a ser una medida muy, muy fuerte. Sergio Palazzo, muchas gracias.